desde el mes de marzo, de que las cámaras son obligatorias. Pero bueno, es un tema ya muy aparte que escapa de mis manos. Vuelvo a comentarles, chicos, por favor, tanto los temáticos como las domiciliarias son obligatorias. Alumno que no era temático, alumno que no hace su domiciliaria, simplemente se va a presentar esa medida. ¿Listo? Muy bien. Entonces, chicos, el día de hoy vamos a comenzar con nuestro tema que nos corresponde. La semana pasada habíamos comentado la segunda parte de las guerras civiles. Habíamos comentado también, pues, una pequeña parte acerca de la organización del virreinato. El día de hoy nos corresponde ver la segunda parte de la resistencia andina. Es decir, que una vez finalizada la resistencia cusqueña, la resistencia de los generales de Atahualpa, se estaría dando la denominada resistencia de los incas de Vilcabamba. ¿Ok? Entonces, vamos a ver por aquí en un FPT acerca de esta medida. Muy bien. Bien, chicos, mientras vamos dando el PPT, vamos recordando algunos detalles, algunos datos. A ver, pregunta, cuando decíamos las guerras civiles, denominadas también como la rebelión de los encomenderos, ¿cuál fue la razón por la cual se había dado esta rebelión, este conflicto? Vamos, ¿por qué razón se había dado la rebelión de los encomenderos? A ver, ¿te acuerdas? ¿Cuál fue la causa principal que originó la rebelión de los encomenderos? A ver. Vamos, chicos. ¿Cuál fue la causa que originó la rebelión de los encomenderos? A ver, ¿qué dicen por aquí? El intento de la separación frente a España, ya. Huarcaya dice, porque el rey decidió cambiar las normas, ya. ¿Cómo se llama ese documento que había originado la rebelión de los encomenderos? ¿Cómo se llama esta medida que había tomado el rey de España, originando así la rebelión de los encomenderos? A ver. Vamos, chicos. ¿Quién se acuerda? Muy bien, así es, de la Cruz, ¿no? La promulgación de las leyes nuevas de Indias, ¿verdad? Jóvenes, recuerden ustedes que de esta semana que viene la próxima es el examen mensual o examen parcial. Ustedes no tienen semana de repaso, puesto que ustedes han empezado después de la semana de vacaciones. Así que hay que estar revisando estos temas porque van a ser preguntas del examen. Y si no participas, simplemente vas a sacar una mala nota. Por favor, chicos. Hay que estar revisando estos temas. Muy bien, así es, de la Cruz. Con la promulgación de las leyes nuevas de Indias por parte del rey de España, se le estaría dando fin a qué cosa? ¿Cómo se llamó a la antigua institución que cedía tierras y también a la misma forma indígenas a todos los conquistadores del Tahuantinsuyo? ¿Cómo se llamaba esa institución que se había dado durante los primeros años de la conquista, que va a ser eliminada con las leyes nuevas de Indias? ¿Cómo se llamó, chicos? Vuelvo a repetir. ¿Cómo se llama la institución donde se le cedía tierras e indígenas a los conquistadores españoles durante los primeros años de la invasión al Tahuantinsuyo? ¿Cómo se llamaba esa antigua institución que va a ser eliminada con las leyes nuevas de Indias? ¿Cómo se le conocía? A ver, vamos, chicos.
Y esto va a ocasionar la rebelión de los encomenderos. Vamos. ¿Cómo se llamaba esa institución? Lo hemos visto la semana pasada. Varias veces te he comentado. Incluso ha sido pregunta de tu domiciliaria la semana pasada. Vamos. ¿Cómo se llamaba? A ver, ¿dónde está Morales? ¿Dónde está Navarrete? ¿Dónde está López? A ver, vamos, chicos. Profesor Morales tiene falta justificada. Ah, Navarrete, ¿ha venido? Navarrete sí está. Ya, Navarrete, López. A ver, chicos, vamos. Ustedes que me conocen desde el formativo. Ustedes que me conocen desde el formativo, vamos. ¿Cómo se llamaba esa antigua institución donde el conquistador español tenía tierras e indígenas? ¿Cómo se llamaba? Muy bien, las encomiendas. Claro, pues chicos, si decimos que las leyes nuevas de Indias provocaron la rebelión de los encomenderos, es porque anterior a ello, ¿qué tuvo que eliminarse? Las encomiendas. Obvio. ¿Ya? No te vayas a olvidar de esto porque sí te voy a preguntar en el examen. Vuelvo a repetir para que lo anotes en tu cuaderno. Aquella institución feudal donde se le cedía tierras e indígenas a los conquistadores españoles durante la invasión al Tahuantinsuyo se le conoce como las encomiendas. Y eso estaría provocando, ¿sí?, de que se vea la rebelión de los encomenderos. Las leyes nuevas de Indias provocaban la eliminación de las encomiendas. Ahora, ¿por qué razón los encomenderos se van a rebelar? Aparte que se van a eliminar las encomiendas, sucede que el rey de España está comenzando a centralizar su poder. Ustedes ya en Historia Universal tienen que haber visto el tema de las monarquías absolutistas. Ustedes deben recordar que durante las monarquías absolutistas, el rey está centralizando su poder, está comenzando a predominar sobre todo el Estado, teniendo el control del ejecutivo, del legislativo y del judicial. El rey era propietario de todo el Estado. Y si era propietario de todo el Estado, también significa que el rey debe regular los impuestos. El rey debe ser aquel que debe administrar todos los impuestos que provenían de sus colonias. Y en caso del rey de España, lo que está haciendo es justamente lo mismo. Está centralizando su poder, está comenzando a ponerle fin a todas esas instituciones feudales, como el caso de las encomiendas, para que asimismo el rey pueda administrar, ¿qué cosa? Pueda administrar sus impuestos. Y como los encomenderos era como si fuesen los señores feudales en América, tenían pues ciertos beneficios que en sí pues limitaban el poder del rey. El rey dijo, ¿saben qué? Como yo estoy controlando mi poder absoluto, a mí no me interesa los miembros de la nobleza feudal. Así que en este momento se le pone fin a las encomiendas y desde este momento se organiza el virreinato del Perú. Y recuerda que esas leyes nuevas de Indias crearon en el año 1542 el virreinato del Perú. ¿Ok? Esto es lo que había pasado. Entonces, frente a esa situación, se había organizado el virreinato. Pero los encomenderos, quienes van a ser afectados por ese detalle, vamos a ver que terminaron rebelándose. ¿Y quiénes eran los encomenderos que van a liderar? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cómo se llaman los encomenderos que lideraron esta rebelión? A ver. ¿Quiénes fueron los encomenderos que van a rebelarse, van a ser los líderes de esta denominada rebelión de los encomenderos o la guerra contra las leyes nuevas de Indias? ¿Quiénes fueron los líderes, chicos, durante esta rebelión? A ver. ¿Qué dicen por aquí? Muy bien, Huarcadia. Gonzalo Pizarro, ¿verdad? Claro, Gonzalo Pizarro fue el líder de esta rebelión. Pero también había otro personaje, al igual que Gonzalo Pizarro, que va a encabezar justamente esta rebelión. ¿Cómo se llamaba el otro personaje?
le decían el demonio de los Andes, por ser muy conservador y sobre todo por ser muy poderoso en las batallas, por ser muy temido por diferentes nobles. ¿Se acuerdan a quién le decían el demonio de los Andes? A Francisco de Carvajal, ¿cierto? Entonces, recuerden ustedes que Gonzalo Pizarro y Francisco de Carvajal estarían encabezando la denominada rebelión de los encomenderos. Ahora, ¿cuál fue, como que dice, el principal hecho que va pues a tener como consecuencia la rebelión de los encomenderos? O sea, en castellano, ¿qué hicieron los encomenderos que va a agravar la situación con España? ¿Qué hicieron los encomenderos? ¿Se acuerdan? ¿Qué hecho hicieron los encomenderos o qué hecho realizaron los encomenderos teniendo como consecuencia su rebelión? Y eso va a afectar duramente a España. ¿Qué hicieron los encomenderos después que derrotaron a los realistas en la batalla de Iñaquito? ¿Qué hicieron los encomenderos? Se olvidaron. Ya. ¿A quién mataron los encomenderos? Ya. ¿A quién mataron los encomenderos? Chicos, ¿a quién mataron los encomenderos? Muy bien, de la Cruz. A Blasco Núñez de Vela, al virrey, ¿sí? Recuerden ustedes que una de las principales consecuencias que trajo la rebelión de los encomenderos fue el asesinato del primer virrey del Perú. Y sabemos nosotros que el primer virrey del Perú fue Blasco Núñez de Vela. Tras la ejecución de Núñez de Vela, el rey de España estaría enviando al pacificador Lagasca para que pueda poner orden en sus colonias. Pero el otro problema va a ser de que Lagasca, para que pueda derrotar a los encomenderos, tiene que hacer una especie de alianza con otros encomenderos que eran pues la oposición de Gonzalo y Francisco de Carvajal. Por esa razón es que Lagasca le promete a estos encomenderos rebeldes que si lo apoyan, le entregarían encomiendas. Es decir, que si el rey de España ha dicho que las encomiendas ya no existen, pues todavía se van a conservar algunas encomiendas y se la van a seguir a ellos, siempre y cuando los apoyen. El problema va a ser que cuando los encomenderos apoyaron a Gonzalo, apoyaron en este caso a Lagasca en contra de Gonzalo y Francisco de Carvajal, una vez determinada la batalla de Jaquijahuana y la ejecución de Gonzalo y Francisco de Carvajal, los encomenderos exigieron sus encomiendas. El problema va a ser de que no se podía dar porque ya era una norma, era una ley. Y una ley no se puede pues cambiar de la noche a la mañana. Por esa razón es que al no darse estas encomiendas, tras no darse la cesión de encomiendas, por el deseo de mantener las encomiendas, se estaría dando la rebelión de los insatisfechos, ¿cierto? Y en esa rebelión de los insatisfechos, vamos a ver que destaca pues Hernández de Girón, Francisco Hernández de Girón, quien estaría derrotando a muchos realistas, ¿verdad? En la batalla de, en este caso, de Guaringa, y en la batalla de Pucará, pues, a pesar de que los encomenderos en sí todavía se mantenían firmes con su decisión, en la batalla de Pucará los encomenderos finalmente son derrotados. Aparte que también aquí destaca pues un virrey muy importante, quien sería el responsable de reorganizar el virreinato, presentando reformas y así centralizar totalmente el poder del rey sobre estas colonias en América. ¿Cómo se llamó este virrey que logró derrotar a los encomenderos, acabar con las guerras civiles y además pues reorganizar el virreinato? ¿Cómo se llamó ese virrey? Y lo vimos la semana pasada. ¿Cómo se llamó? Muy bien, Celar. Francisco de Toledo, ¿cierto? Francisco de Toledo. Recuerden ustedes que Francisco de Toledo fue el virrey que logra reorganizar el virreinato. Fue aquel virrey que también derrota
a los indígenas, derrota a los incas de Vilcabamba y también estaría acabando con las guerras civiles. Por toda esta situación de reorganización política, social y económica que está realizando el virrey Francisco de Toledo, se le conoce como el virrey más importante de todos los 42 virreyes que hubo en el Perú. Francisco de Toledo sería el quinto virrey del Perú, quien logra destacar por sus reformas. Y a esas reformas se le va a denominar como las reformas toledanas. ¿Ok? Bueno, eso es lo que nosotros habíamos comentado la semana pasada. El día de hoy vamos a finalizar con este proceso de la resistencia andina. ¿Ya? Vamos a ponerle fin en este caso a la resistencia andina. ¿Y cómo acaba esta resistencia andina? Vamos a ver por aquí. Veamos. Nosotros la sesión penúltima del segundo bimestre habíamos comentado la primera resistencia andina, ¿verdad? Y esta primera resistencia andina se le va a conocer como la resistencia quiteña. Esa resistencia quiteña fue de carácter militar porque va a ser dirigido, va a ser iniciado por los generales atahualpistas, ¿cierto? Pero vamos a ver que a pesar de que los generales atahualpistas trataron de detener pues el avance de los españoles hacia el Cusco e invadir totalmente el imperio inca, estarían realizando pues diferentes campañas militares, ¿cierto? Así es. Pero vamos a ver de que al fracasar esos incas o generales, en este caso de Atahualpa, se estaría dando la resistencia de Vilcabamba. Y esta resistencia de Vilcabamba se va a dar principalmente en el Cusco. Porque la pregunta es, ¿qué personaje, quien antes había apoyado pues a los españoles para llevarlos al Cusco, ahora se estaría refugiando en Vilcabamba? ¿Cómo se llamaba, chicos, el 14º Inca, quien había sido reconocido por el rey de España, al igual que todos los indígenas que habitaban el antiguo imperio, quien llevó a los españoles hacia el Cusco, pero se dio cuenta que los españoles tenían la intención de destruir el Cusco? ¿Cómo se llamó este Inca? ¿Cómo se llamó este Inca? Eso lo vimos hace tiempo, ¿ah? ¿Cómo se llamó ese Inca? Manco Inca, muy bien, de la Cruz, ¿no? Manco Cápac segundo o Manco Inca, ¿cierto? Recuerdan ustedes que Manco Cápac segundo, Manco Inca, es aquel que va a rebelarse en contra de los españoles, producto que los españoles están saqueando y destruyendo el Cusco. Manco Inca se rebela en contra de los españoles, pero producto de su rebelión es capturado y es encerrado. Pero con una estrategia que él planea, él termina huyendo de las manos de los españoles, de sus cautivos. Pero el detalle va a ser también de que Manco Inca, cuando logre pues derrotar a algunos realistas que habitaban el Cusco para así pues escaparse, vamos a ver de qué se estaría dando, qué cosa, se estaría dando justamente el tema de la resistencia de Vilcabamba. ¿Ya? Así es, la resistencia de Vilcabamba. Pero vamos a ver que cuando Manco Inca muere, en este caso, sus hijos van a continuar con la resistencia. Prácticamente la resistencia de Vilcabamba en sí la van a pues a caracterizar sus hijos, ya que Manco Inca en sí pues al morir en su intento de tener el control absoluto del antiguo imperio inca, sus hijos son aquellos que continúan su lucha. Pero vamos a ver que sus hijos también, a pesar de ser pues nobles, terminaron siendo capturados, derrotados, algunos asesinados. Eso provocaría pues el fracaso de muchos de estos. ¿Se dan cuenta? Ese va a ser el detalle. ¿Ya? Pero así
como hubo una resistencia militar, también habría una resistencia ideológica. Y la resistencia ideológica se va a caracterizar principalmente porque van a crearse algunos mitos, van a crearse algunas creencias relacionadas pues al regreso del Inca quizás, o también al retorno de las huacas, para que estos puedan expulsar así a los españoles. A ese momento donde los mismos indígenas están buscando pues mitos con tal de que se pueda derrotar a los españoles ideológicamente, se le va a conocer como la resistencia ideológica. ¿Ok? Pero eso lo vamos a ver dentro de un rato. Primero vamos a enfocarnos con respecto a la resistencia militar que se estaría dando con respecto a la región de el Cusco. Como te dije, Pizarro, después de haber asesinado a Atahualpa, estaría iniciando su marcha hacia el Cusco. Pizarro recuerda que tenía a un inca títere conocido como Toparpa Topahualpa. Pero este inca títere va a ser asesinado poco tiempo después de haberse iniciado la rebelión de Calcuchima, el general de Atahualpa. Al ser asesinado Tutahualpa o Toparpa, Pizarro necesitaba todavía pues un guía que lo llevara hacia el Cusco. Y es ahí donde Manco Inca se ofrece a llevar a Pizarro al Cusco siempre y cuando lo nombre como tal, lo nombre como Inca. Pizarro acepta y Manco Inca apoya a Pizarro para derrotar pues a los generales de Atahualpa. Manco Inca apoya a Pizarro a derrotar a tanto Calcuchímac al igual que Quisquis. Calcuchímac y Quisquis son derrotados con el apoyo de Manco Inca hacia los españoles. Y es ahí donde Manco Inca, apoyando a los españoles, estaría aprendiendo a utilizar qué cosa? Estaría aprendiendo a utilizar armas de los españoles, estaría también aprendiendo a montar a caballo. O sea, son muchas ventajas que estaría aprendiendo, en este caso, Manco Inca, durante su respaldo, durante su apoyo hacia los españoles. ¿Ok? Manco Inca, entonces, es aquel que termina, pues, apoyando a los españoles en contra de los generales atahualpistas, en contra de muchas etnias rebeldes ante la invasión del Tahuantinsuyo. Pero como te dije hace un momento, Manco Inca, al llevar a los españoles al Cusco, se dio cuenta que las intenciones de los españoles era saquear y destruir el Cusco. Y no solamente el Cusco, sino el imperio. Por esa razón es que Manco Inca termina pues cambiando de papeles. Ahora Manco Inca ya no estaría apoyando a los españoles, sino que ahora estaría pues reivindicándose, estaría comenzando a respaldar a sus propias, claro, a sus propios parientes, a su propia gente. Por esa razón es que Manco Inca estaría iniciando la denominada resistencia de Vilcabamba. ¿Qué fue la resistencia de Vilcabamba? Una vez de fracasar la resistencia quiteña, vamos a ver que Manco Inca, que había sido capturado y apresado en el Cusco, logra escaparse de sus cautivos, de sus, como que dicen, ¿no? De sus carceleros, con el pretexto de que estaba buscando, pues, una cadena de oro que le habían regalado en su nacimiento. Manco Inca se escapa y se refugia en Vilcabamba. Ahora, ¿dónde queda Vilcabamba específicamente? Vilcabamba, chicos, queda en la región noreste del Cusco. Y en esa región noreste del Cusco, Manco Inca estaría creando un pequeño imperio y sus hijos, su dinastía, estaría continuando con esta resistencia. A esta resistencia que se va a dar desde la región de Vilcabamba, se le va a denominar así, la resistencia de Vilcabamba. Pero vamos a ver que al morir él, sus hijos también estarían continuando con la resistencia de Vilcabamba. Y vamos a ver que sus hijos, quienes van a continuar con la resistencia de Vilcabamba, serían Tairi Tupac, Itucusi Yupanqui y Tupac Amaru I. Ellos son los tres hijos de Manco Inca,
quienes van a continuar con la resistencia de Vilcabamba. El que lo inicia es Manco Inca. Los que continúan la resistencia de Vilcabamba vendrían a ser Sairi Tupac, Titu Cusi Yupanqui y Tupac Amaru I. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, ahí justamente recordamos un poquito acerca de la resistencia militar de los generales de Atahualpa. Calcuchima y Quisquis fracasa, ya que como te dije, Manco Inca respalda a los españoles. ¿Ok? Vamos a ver de que una vez de que Manco Inca trajo a los españoles hacia el Cusco, este se da cuenta tardemente que los españoles tenían intenciones de destruir el Cusco. Ahí podemos ver cómo Manco Inca había aprendido a utilizar armas de los españoles, espadas, arcabuces, había aprendido a montar a caballo, todas esas ventajas militares que él aprende cuando estaba de parte de los españoles, lo va a utilizar ahora en su contra. Manco Inca estaría comenzando a reunirse con algunos miembros de la nobleza cusqueña. Y esos miembros de la nobleza cusqueña lo representaba Cahuide, que era pues un general que habitaba el Cusco, sobre todo la fortaleza de Sacsayhuamán, Kisu Yupanqui, que se va a volver pues un general de Manco Inca. Ambos estarían apoyando a Manco Inca para evitar pues la total destrucción y saqueo del Cusco. Manco Inca le pide a Cahuide de que por favor, como quien dice, recapture Sacsayhuamán, es decir, que Sacsayhuamán sea soberana y que por favor luche por defenderlo. Cahuide entonces, ¿qué es lo que hace? Cahuide se dirige a Sacsayhuamán con las tropas que tenía, pero el problema va a ser de que Cahuide, al ser pues derrotado, al ser acorralado en Sacsayhuamán, Cahuide termina pues sacrificándose con tal de no ser capturado, con tal de no ser encerrado. Yo te había comentado que Cahuide había matado incluso a uno de los hermanos de Francisco Pizarro, había matado a Juan Pizarro, pero el detalle va a ser que Cahuide, al ser acorralado y ya no tener ningún tipo de ventaja a su favor, cogió su capa, se envolvió con su capa y se lanzó desde lo más alto de la fortaleza de Sacsayhuamán. Y cuando él se lanza desde la fortaleza de Sacsayhuamán, eso estaría provocando su gran sacrificio. Y por eso es que en Sacsayhuamán se puede ver una especie de estatua, ¿no?, representando el sacrificio de Cahuide. ¿Ya? Acá en el Agustino, chicos, ya, yo no sabía de verdad, recién haciendo unas pequeñas expediciones con la municipalidad, me he dado cuenta que aquí en el Agustino hay un parque zonal que se llama Cahuide. Y curiosamente, pues en ese parque Cahuide se puede ver la imagen justamente de este general Inca, quien había pues realizado la defensa de Sacsayhuamán. Cuando los españoles, chicos, derrotan a Cahuide, ya, recapturan nuevamente Sacsayhuamán, pero ahora Kisu Yupanqui, que era general de Manco Inca, estaría comenzando pues a dirigir diferentes campañas. Kisu Yupanqui, cuando logra escapar del Cusco, en su marcha, se había pues encontrado con los huancas. Los huancas supuestamente decían que estaban en contra de los españoles porque los habían utilizado y por lo tanto los huancas querían venganza. Entonces Kisu Yupanqui le dice a los huancas, si ustedes quieren vengarse, entonces apóyenme, vayamos a Lima. Mientras yo voy a Lima, los espero para así derrotar en mancha a los españoles. Los huancas prometieron apoyar a Kisu Yupanqui. Los huancas dijeron, ya, no te preocupes, nosotros de que llegamos, llegamos. El problema va a ser de que los huancas, como te dije la vez pasada, nunca llegaron. A pesar que Kisu Yupanqui había pues formado una línea defensiva en Lima, había amurallado la ciudad de Lima con tal de que los españoles no puedan controlar toda esta región, los huancas
quienes prometieron apoyarlo, finalmente nunca llegaron. ¿Ok? Por esa razón vamos a ver que Kisu Yupanqui, esperando a los Huancas, prácticamente sabía que su resistencia iba a fracasar. Por esa razón es que una vez de haber esperado tanto a los Huancas en vano, por gusto, Kisu Yupanqui termina siendo derrotado, termina siendo asesinado a los pies del Cerro San Cristóbal. Y es ahí como su resistencia en Lima había fracasado. Entonces nos damos cuenta que la resistencia quiteña por parte de los generales de Atahualpa, por parte de los generales de Manco Inca, fracasó. Manco Inca desde Vilcabamba continuó con las luchas a pesar de haber sido derrotado. Y vamos a ver pues que después de esto estaría iniciándose la denominada resistencia de Vilcabamba. Manco Inca le pide a sus hijos que continúen con su lucha. Y a esta continuación de la lucha se le va a conocer como la resistencia de Vilcabamba. Ok, Miss, no se preocupe. Sí, ya la había leído ya. No se preocupe, Miss. Listo. Entonces, vamos a ver de que la resistencia de Vilcabamba, como te dije, vuelvo a repetir, la inicia Manco Inca, pero la continúan sus hijos. ¿Ya? ¿Y quiénes son sus hijos? Ahí tenemos a sus hijos, ¿no? El primero fue Sairi Tupac, después tenemos a Titu Cusi Yupanqui, y después tenemos a Tupac Amaru I. Ahí en este mapa podemos apreciar dónde quedaba la región de Vilcabamba, ¿no? Vilcabamba, como te dije, es el noreste del Cusco, donde Manco Inca había creado un pequeño imperio, y desde esa zona Manco Inca estaría pues iniciando su resistencia. Ese es Vilcabamba. Vilcabamba existe todavía, por si acaso, ¿no? Tú te vas a Cusco, media hora o 15 minutos, o dependiendo del tráfico, o 45 minutos del Cusco, ¿ya? De la plazuela, de la plaza de armas, llegas a Vilcabamba. Y ahí vas a encontrar diferentes construcciones relacionadas pues a la resistencia de los incas de Vilcabamba. Y esta resistencia de los incas de Vilcabamba, como te dije, lo van a caracterizar más los hijos de él. ¿Okay? Y entre ellos encontramos a Sairi Tupac, Titu Cusi Yupanqui y Tupac Amaru I. Vamos con el primer hijo de Manco Inca. Encontramos aquí a Sairi Tupac, la resistencia de Sairi Tupac. ¿Qué es lo que había pasado con Sairi Tupac? Sairi Tupac inicia una rebelión en contra de los españoles. Ya en esa época, pues, los virreyes estaban llegando, ya está, pues, aquí en el Perú, el virrey Hurtado de Mendoza, quien es el tercer virrey, quien estaría, pues, en sí derrotando muchas rebeliones de los indígenas que se negaban a ser súbditos del rey. Entonces, vamos a ver de que Sairi Tupac, el primer hijo de Manco Inca, continúa con la rebelión de los incas de Vilcabamba. Pero el problema va a ser de que Sairi Tupac se dio cuenta que la fortaleza de los indígenas era mínima a comparación de la fortaleza de los españoles. Los españoles tenían muchas más tropas y muchas más ventajas sobre él. Entonces, el virrey Hurtado de Mendoza le propone algo a Sairi Tupac y le dice: mira, Sairi Tupac, yo entiendo de que tú quieras recuperar tus antiguos dominios porque te corresponden como noble. Yo también soy un noble de parte del rey y por lo tanto hagamos algo. Si tú aceptas ser un súbdito del rey, yo te ofrezco cederte una encomienda. ¿Qué cosa era una encomienda? ¿Qué cosa era una encomienda? Cesión de tierras e indígenas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el virrey le ofrece a Sairi Tupac entregarle una encomienda. Esa encomienda que le ofrece entregarle a Sairi Tupac fue conocida como la encomienda de Yucay. ¿Ya?
Sayri Tupac en parte acepta porque sabe muy bien de que no va a derrotar a los españoles fácilmente. Entonces Sayri Tupac dice, bueno, está bien, acepto, pero Sayri Tupac se siente inconforme porque esa encomienda de Yucay que le entregan a Sayri Tupac era pues totalmente pequeño, ¿no? Sayri Tupac como noble inca tenía pues a su disposición todo el imperio, lo que le correspondía. Pero ahora con este trato que ha hecho pues con el virrey Hurtado de Mendoza, él de lo que tenía todo, ahora le entregan pues la mínima parte de ese todo. Y es ahí donde Sayri Tupac dice, ¿no? Yo antes era el dueño de todo el mantel de este banquete, ahora solamente me entregan una hilacha de este mantel. O sea, ¿qué quiere decir? Que antes Sayri Tupac pues era dueño de todo el imperio y ahora le entregan una porción insignificante de tierras. Y por esa razón es que Sayri Tupac se siente totalmente inconforme. Él no está de acuerdo lo que el virrey le ha entregado. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que va a pasar. Por esa razón es que Sayri Tupac abandonó Vilcabamba al recibir las encomiendas, acepta las encomiendas, pero a pesar de eso se siente inconforme, no está satisfecho. A pesar que Sayri Tupac había hecho una especie de acuerdo, una especie de tregua con el virrey, Sayri Tupac es asesinado. No se sabe muy bien si el virrey ordenó su asesinato, pero algunos piensan de que son conspiradores propios de Sayri Tupac por haber aceptado este acuerdo con los enemigos, con los españoles. Cuando Sayri Tupac es asesinado, su hermano, Titu Cusi Yupanqui, diría, esta paz de Yucay no sirve, este acuerdo que ha hecho mi hermano con el virrey Hurtado de Mendoza no tiene validez, así que desconozco la encomienda de Yucay y continúo con mi rebelión. Titu Cusi Yupanqui, el hermano de Sayri Tupac, al darse cuenta de que su hermano fue ejecutado, desconoce la encomienda de Yucay y continúa con la resistencia de Vilcabamba. Titu Cusi Yupanqui se había pues relacionado con diferentes curacas, ¿ok?, del antiguo imperio inca, y entre esos curacas él logra pues relacionarse con un tal Juan Chocni en Ayacucho. Y Juan Chocni en sí le había propuesto a Titu Cusi Yupanqui pues en realizar diferentes bailes, ofrendas, ¿ya? Rechazando el cristianismo para así que las huacas regresen a la vida, las huacas retornen y puedan expulsar a los españoles. Y a este tipo de mito que estaría proponiéndole pues Juan Chocni a Titu Cusi Yupanqui se le estaría conociendo como el Taqui Oncoy. ¿Qué cosa es el Taqui Oncoy? La palabra Taqui Oncoy tiene dos significados en quechua. La palabra Taqui significa danza, baile. No por nada había una canción llamada el Taqui Taqui, ¿verdad? La palabra Taqui realmente significa baile o danza. Y la palabra Oncoy significa enfermedad. Si tú traduces la palabra Taqui Oncoy, significaría la danza de la enfermedad o el baile de la enfermedad. ¿Y por qué se llamaba la danza de la enfermedad? Porque los indígenas realizaban ritos, ceremonias, con tal de rechazar el cristianismo que están pues introduciendo los españoles a muchos indígenas, ¿no? Recuerden ustedes que los españoles están prácticamente sometiendo a los indígenas a la fuerza para que se conviertan al cristianismo. Por esa razón es que Titu Cusi Yupanqui estaría pues apoyando ese Taqui Oncoy con tal de evitar que los españoles puedan pues controlar ideológicamente a los indígenas.
Pero cuando Tito Cusi Yupanqui se enfrenta contra los diferentes líderes españoles, Tito Cusi Yupanqui es derrotado. Y al ser derrotado, el virrey Hurtado de Mendoza también le ofrece pues otro acuerdo con tal de ya pues no ponerle fin a esta situación de conflicto. Y a este acuerdo que le propone el virrey Hurtado de Mendoza a Tito Cusi Yupanqui se le va a conocer como la paz de Acobamba. ¿Por qué Acobamba? Porque es en esa ciudad, en el Cusco, donde Tito Cusi Yupanqui se reúne con el virrey Hurtado de Mendoza. El virrey le ofrece ser encomendero de Acobamba, pero también le ofrece ser un segundo al mando, le ofrece ser aparte de un súbdito, le ofrece ser un noble español. Es más, incluso decía hasta bautizar a Tito Cusi Yupanqui, con tal de que él también pueda ser considerado como un noble español. Tito Cusi Yupanqui acepta y eso provocaría que haya una alianza entre Tito Cusi Yupanqui y el virrey Hurtado de Mendoza. ¿Ya? El problema va a ser de que tú sabes que ¿qué trajeron los españoles una vez de darse la invasión al Tahuantinsuyo? ¿Qué habían traído consigo los españoles que estarían afectando bastante a la población indígena? ¿Qué trajeron los españoles? Jóvenes, ¿qué trajeron los españoles, lo cual afectó bastante a la población indígena? Enfermedades, muy bien. Y una de esas enfermedades que habían traído los españoles afectó a Tito Cusi Yupanqui. Tito Cusi Yupanqui se enfermó. Y cuando se enfermó, uno de los frailes trató de dar después una especie de brebaje, una especie de medicina para que se recupere. Pero en lugar de recuperar a Tito Cusi Yupanqui, lo envenenó. Generó pues una, como quien dice, ¿no? Una reacción tóxica, ¿ok? Provocando inmediatamente su muerte. Y cuando ese fraile, con tal de, como quien dice, ¿no? Reanimar a Tito Cusi Yupanqui, finalmente lo asesina, todos los españoles, entre ellos el virrey, lo condenan como asesino de un aliado. Lo condenan como un denominado, pues, patricida, porque ha afectado contra uno de sus autoridades. Y por lo tanto, los españoles y sobre todo los indígenas le van a dar vuelta. Todos los seguidores de Tito Cusi Yupanqui lo capturan, lo secuestran y luego de secuestrarlo, lo atan a esta estaca de madera y lo matan por haber asesinado a su líder, al inca Tito Cusi Yupanqui. ¿Cómo es posible que lo hayas matado si sabes muy bien que es un aliado del virrey? Es uno más de las autoridades españolas. ¿Por qué lo mataste? Y es ahí donde justamente a ese frailecillo terminan asesinándolo por haber provocado la muerte de Tito Cusi Yupanqui. Como Tito Cusi Yupanqui fue asesinado, ¿ya? Su último hermano, Tupac Amaru I, continúa con la lucha y desconoce la paz de Acobamba. Si Tupac Amaru I desconoce la paz de Acobamba, eso significa de que los indígenas, los incas de Vilcabamba, continúan con su lucha. Pero ya para esta época, para mala suerte de Tupac Amaru I, pues ya había llegado el virrey Francisco de Toledo, y el virrey Francisco de Toledo tenía pues bastantes ventajas sobre los indígenas, y por esa razón es que su rebelión, la rebelión de Tupac Amaru I, finalmente fracasa por las fuerzas militares que trajo Toledo desde España. Con tal de que Tupac Amaru I pues no acabe mal, el virrey Toledo le ofrece ser otra vez un súbdito, ser pues un noble de parte de España. Tupac Amaru I en sí pues acepta ser un noble, pero Tupac Amaru I decía
esa paz, este acuerdo, lo tengo que firmar con el mismo rey de España, porque yo como inca jamás puedo realizar un acuerdo con un llana. Tú eres un llana, tú no eres el rey de España, tú eres un sirviente del rey de España. Y yo no puedo hacer ningún tipo de acuerdo con un sirviente del rey de España. Por haber hecho como que dice, este insulto para el virrey Toledo, el virrey Toledo finalmente lo declara pues como rebelde, como no acepta de forma que él quería. Finalmente el virrey Toledo pues ordena su ejecución. Y Túpac Amaru I sería apresado y posteriormente ejecutado en la plaza del Cusco. ¿Cómo lo van a ejecutar? Lo van a decapitar, es decir, le cortaron la cabeza. Su cuerpo y su cabeza van a ser separados, van a ser enterrados, pero separados. Y cuando su cuerpo y su cabeza fueron separados, es ahí donde se va a crear un mito, y a ese mito se le va a conocer como el Incarri. ¿Qué cosa es el mito del Incarri? Con el mito del Incarri se creía que en algún momento la cabeza y el cuerpo del Inca se van a unir y eso va a provocar el retorno del Inca. El Inca va a ser el nuevo rey. Por eso le decían Incarri. Bueno, tras la ejecución entonces de Túpac Amaru I, se crea el mito del Incarri, donde se buscaba el retorno del Inca. ¿Ya? Y supuestamente la historia comenta de que uno de los últimos descendientes de Túpac Amaru I sería José Gabriel Condorcanqui. ¿Y cómo lo conoces a José Gabriel Condorcanqui? ¿Con qué nombre? ¿Con qué nombre conoces tú a José Gabriel Condorcanqui? ¿Te acuerdas? Como Túpac Amaru II, ¿verdad? Claro, la razón por la cual José Gabriel Condorcanqui va a ser llamado como Túpac Amaru II se debe que él mismo decía ser un descendiente de Túpac Amaru I, que uno de los hermanos de Túpac Amaru I se escapó del Cusco, ¿ya? Y va a comenzar a tener diferentes hijos, y de esos hijos, de esa estirpe, poco a poco estaría llegando hacia su, hacia su rama, como quien dice. Esto es lo que presenta José David Condorcanqui, diciendo que él era pues un noble, que él era un descendiente de Túpac Amaru I. Por eso que José Gabriel Condorcanqui en el siglo XVIII utiliza este mito del Incarri, diciendo que él regresó de la muerte para derrotar a los españoles y que el poder se los entregue ahora a los indígenas y ya no a los españoles. Y a ese mito se le conoce como el Incarri. Esa va a ser la creencia justamente que van a organizar los mismos indígenas, los mismos incas de Vilcabamba. Por eso vamos a ver por aquí ahora la etapa final acerca de la resistencia, denominada también como la resistencia ideológica. Esta resistencia ideológica se llama así, ¿por qué? Porque solamente son tipos de creencias, mitos, o sea, son cosas que se han creado de forma intelectual. O sea, no son batallas, no son guerras, simplemente son mitos y creencias que se van a crear producto del rechazo que hacen los indígenas hacia la religión cristiana. Recuerden ustedes que los españoles tenían el objetivo de evangelizar a todos los indígenas. Y los indígenas, en rechazo de esa religión cristiana, van a dirigir estas diferentes leyendas, estos diferentes mitos en contra de la religión cristiana. Entre ellos, entre ellos encontramos al Taki Oncoy, como te comenté, que significa la danza de la enfermedad o el baile de la enfermedad. Este Taki Oncoy
viene a ser pues un tipo de mito que van a crear los indígenas de Ayacucho, buscando que las huacas o los dioses regresen a la vida y rechacen netamente la religión cristiana. O sea, que los dioses o las huacas regresen a la vida y luchen en contra de la religión cristiana. Y el cacique, el curaca, líder, que sería siendo pues el que va a crear este mito, y le va a decir al Inca Titu Cusi Yupanqui de qué trataba este Taquioncoin, sería el señor Juan Chogne. Juan Chogne era cacique de Ayacucho, quien va a ser aquel que crea este mito del Taquioncoin, y él le cuenta al Inca Titu Cusi Yupanqui de qué trataba ese Taquioncoin. Y el Inca Titu Cusi Yupanqui pues estaba de acuerdo con el Taquioncoin. Por eso que el Inca Titu Cusi Yupanqui apoyó el Taquioncoin. Los españoles, como quien dice, ¿no? En respuesta a esta manifestación, los españoles trajeron consigo una institución que se estaría encargando de extirpar las idolatrías. Esta institución va a ser conocida como el Tribunal del Consistorio, del Santo Oficio. El Tribunal del Consistorio o el Tribunal del Santo Oficio había sido traído por el virrey Toledo. Y este Tribunal del Santo Oficio tenía el objetivo de extirpar las idolatrías, y si los indígenas se mantenían rebeldes, se les aplicaría castigos físicos, con tal de que cambien su conducta. A esa institución se le va a conocer también como la Santa Inquisición. ¿Por qué Inquisición? Inquisición significa aquel que ejecuta pues diferentes castigos físicos para que la conducta de la persona cambie. O sea, en contraposición del Taquioncoin, los españoles utilizan a la Santa Inquisición para que pueda poner orden. Y así los indígenas no sigan con esta lucha ideológica. Muchos indígenas inclusive sacaban a sus momias en procesión. ¿Ya? El hecho de que nosotros, por ejemplo, todavía celebremos pues el mes de octubre como el mes de los milagros, sacando pues en el anda al Señor de los Milagros en procesión, es una tradición antigua que los indígenas realizaban sacando a las momias ya de sus antiguos líderes en procesión. Era una forma como los españoles sentían bastante temor de que esta ideología, estas creencias vayan en contra de la religión cristiana católica. Por eso es de que los españoles estarían creando esta institución para perseguir a los herejes y extirpar las idolatrías, yendo en contra del Taquioncoy. Ahora, hay una danza bastante específica que prácticamente se relaciona con el Taquioncoy. Esa danza viene a ser la danza de las tijeras. No sé si ustedes habrán visto la danza de las tijeras. Si ustedes se dan cuenta, en la danza de las tijeras, la vestimenta del danzante, del bailarín, es bastante colorido. Es bastante colorido. Y si ustedes ven, observan la danza de las tijeras, se van a dar cuenta que los movimientos que hace esa persona es como si estuviera siendo poseída. Es como si estuviera siendo pues utilizada por un ente, ¿ok? Por un alma, por un espíritu, y pueda realizar pues estos pasos, esos bailes. Hay momentos que el danzante de tijeras se para de cabeza, ¿no? Y es un poco pues difícil realizar ese tipo de maniobra, ¿no? Entonces, esta danza de las tijeras en sí, esta danza de las tijeras caracteriza bastante al Taquioncoy en rechazo al cristianismo. Y hay momentos en el cual hay momentos en el cual en Semana Santa hay muchos danzantes de tijeras que se van a Cerro San Cristóbal y se ponen a bailar al frente de la cruz que está en el Cerro San Cristóbal. Muchos creyentes católicos, pues, como quien dice, rechazan
este tipo de baile porque lo ven relacionado pues al culto, a entes malignos, al diablo, como dice. Pero realmente esa danza de las tijeras representa pues parte de la cultura andina en rechazo del cristianismo católico que introdujo la corona española en América. ¿Se dan cuenta? Por eso se llama Taki Yoncoy. Ahora, una vez de que el Inca Tupac Amaru I sea ejecutado, sea decapitado, te dije también que se va a crear una especie de mito conocido como el mito del Incarri. Este mito del Incarri mencionaba que en algún momento el cuerpo y la cabeza que estuvieron enterrados se van a reunir en uno solo y eso estaría provocando el retorno del Inca. Y cuando el Inca retorne, estaría teniendo como propósito derrotar a los españoles y regresar al antiguo imperio inca. Por eso se llama Incarri. O sea que el Inca, una vez de haber expulsado a todos los españoles, ahora el Inca es el nuevo rey de esa región. Por eso se llama Incarri. ¿En qué momento se crea el Incarri? Después de la ejecución del Inca Tupac Amaru I. Y finalmente, chicos, ya para terminar en este punto, encontramos el mito del Yanaguara, o también llamado como el Muruboncoy. ¿En qué se basaba el Yanaguara? Se basaba en que los indígenas en sí le lanzaban algún tipo de maldiciones, algún tipo de enfermedades a todos los traidores que hayan apoyado a los españoles. Todos los indígenas traidores que apoyaron a los españoles tenían como quien dice, ¿no? Como castigo caer en enfermedad y morirse de esa enfermedad. ¿Y qué tipo de enfermedades en sí le lanzaban pues los indígenas a los traidores? Enfermedades como la viruela, por ejemplo, ya que eso pues sería el castigo más poderoso que los dioses le están dando a todos aquellos que hayan traicionado a su gente, a los indígenas, apoyando a los españoles. Y este mito del Yanaguara se estaría dando en la región de Apurímac. ¿Ok? El Yanaguara se parece un poquito al Taki Oncoy, solo que el Taki Oncoy pues no se basa en lanzar de maldiciones a los españoles, sino lo que se busca es realizar ritos con tal de que las huacas regresen o los dioses regresen para que así se rechace la religión cristiana. El Yanaguara lo que hacía era mandar enfermedades con tal de que todos los traidores que apoyaron a los españoles caigan enfermos. Bueno, eso es lo que vendría a ser el Yanaguara. ¿No, chicos? Entonces, vemos que la resistencia ideológica andina en sí, pues, prácticamente fue la continuación de la resistencia andina. Como los indígenas no pudieron derrotar a los españoles militarmente, pues utilizaban este tipo de mitos con tal, pues, de en sí derrotar a los españoles. Pero ni así los indígenas pudieron superar a los españoles. Y vamos a ver, pues, que el virrey Toledo acaba con la resistencia andina, acaba con la resistencia de Vilcabamba. ¿Por qué decimos que el virrey Toledo acaba con la resistencia de Vilcabamba? Porque, como te vuelvo a repetir, el último inca de Vilcabamba, Tupac Amaru I, fue ejecutado por orden del virrey Toledo. Y al ser ejecutado, el último inca de Vilcabamba, el virrey Toledo finalmente tuvo el control de ese territorio y pudo reorganizar el virreinato del Perú. O sea que ahora las colonias del rey de España aquí en América van a ser centralizadas en el virreinato del Perú. Por eso te decía que el virrey Toledo fue bastante importante, porque fue uno de muchos que pudo controlar el territorio americano y pudo reorganizar el virreinato, aplicando reformas. Y a esas reformas que estaría aplicando el virrey Francisco de Toledo se les va a denominar como las reformas toledanas. ¿No, chicos? Eso es lo que estaría pasando. Bien, entonces nos vamos a quedar en este punto
La próxima semana estaríamos viendo el tema del virreinato con respecto a lo que fue su organización, con respecto a lo que fue su creación, ¿ok? Así que por favor, la próxima semana tratemos de haber repasado este tema, ya que va a ser muy importante para poder en este caso, pues, continuar con estos temas muy importantes. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, nos vamos a la dirigida. Saquen sus libros, nos vamos a la dirigida. Les voy a dar 5 minutos para que puedan desarrollar la dirigida. Saquen sus libros, saquen sus libros de una vez, saquen su libro, vayan marcando la dirigida. Te doy 5 minutos para que vayas marcando la dirigida. 5 minutos.
Listo, muy bien. Vamos con las claves. Jóvenes, vamos con las claves. 1, ¿qué marcaste? Pregunta 1 dice, Juan Chocne, líder mesiánico del Taki Oncoy, anunciaba. ¿Qué anunciaba Juan Chocne? ¿Cómo se llama el mito que hilera Juan Chocne? Vamos. Jóvenes, les he dado tiempo para que puedan marcar sus claves. Vuelvo a repetir. ¿Cuál es la clave de la número 1? ¿Cómo se llama el mito que lidera Juan Chocne? Jóvenes, ¿cómo se llama el mito que lidera Juan Chocne? El Taki Oncoy. Muy bien. ¿En qué cosa se basaba el Taki Oncoy? Rechazo a la religión cristiana, ¿sí o no? Ya, entonces, ¿cuál es la clave? La E, castigo. ¿El Taki Oncoy buscaba castigo para los españoles? No, no puede ser la E. Muy bien, la letra D. La expulsión de las órdenes religiosas. Claro, pues recuerda que las órdenes religiosas están buscando evangelizar a todos los indígenas con la religión cristiana católica. Así es. La clave correcta es la letra D. ¿Ya? Muy bien. La 2. La resistencia más larga contra el dominio español en el siglo XVI se realizó desde Vilcabamba, ¿cierto? Muy bien. Vilcabamba. Respuesta, Vilcabamba. Muy bien. 3. En 1536 se produjo el primer movimiento de resistencia armada contra la invasión española al Tahuantinsuyo, el que fue dirigido por... ¿Quién dirige la resistencia de Vilcabamba? Jóvenes, ¿quién dirige la resistencia de Vilcabamba? Manco Inca, muy bien. Manco Inca. Letra D. 4. El movimiento de resistencia indígena Taki Oncoy, originario en Ayacucho, en 1565, ¿en qué se basaba? ¿En qué se basaba el Taki Oncoy? Según la pregunta 4. Perfecto, muy bien. Así es, Huarcaya. Muy bien, de la Cruz. Se organizó contra la conquista española, inspirada en las huacas religiosas, ¿no? Correcto. Muy bien. 5. El mito del Incarri tuvo como significado. ¿Qué significado tenía el mito del Incarri? Perfecto, muy bien, la letra C. El ideal mesiánico de la población indígena para la restitución del Tahuantinsuyo, ¿no? O sea que el Inca va a regresar nuevamente cuando su cabeza y su cuerpo se reúnan en la tierra y va a tener el control del imperio, ¿verdad? Perfecto, muy bien. La de C. 6. La rebelión de Tupac Amaru I fue culminada cuando gobernaba el virrey. ¿Qué virrey derrotó a Tupac Amaru I? ¿Qué virrey derrotó a Tupac Amaru? Toledo, muy bien. Francisco de Toledo, clave, letra C. 7. Fracasada la resistencia cusqueña, la nobleza cusqueña se retiró estratégicamente en la región de... Cuando Manco Inca fracasa en el Cusco, ¿dónde se refugia? ¿A dónde? Vilcabamba, muy bien. Vilcabamba. Sigue. 8. Inca de Vilcabamba, que en 1550 se declaró vasallo del virrey Andrés Hurtado de Mendoza. ¿Quién es el primer rey, chicos? ¿Quién es el primer inca que se nombra vasallo del virrey Hurtado de Mendoza? Y gracias a ello recibe una encomienda, la encomienda de Yucay. ¿Qué inca de Vilcabamba recibe la encomienda de Yucay? No es Titu Cusi Yupanqui. Muy bien. Sayri Tupac, ¿verdad? Claro, el primer inca que se nombra vasallo, ¿ok? Del virrey Hurtado de Mendoza es Sayri Tupac. Y gracias a eso,
Claro, pues pregunta, a ver, esto ya tiene que ver con historia universal. Pregunta, ¿qué recibía un vasallo cuando era investido? ¿Qué se le entregaba al vasallo en investidura, chicos? ¿Qué se le entregaba? ¿No se le entregaba un feudo? Y pregunta, aquí en el Perú, ¿cómo se le conocía a los feudos? ¿Con qué nombre? Encomiendación. ¿Y quién es el primer inca de Vilcabamba que recibe la encomienda de Yucay? ¿No es Zairi Tupac? Con esto, sobrado nomás, te dabas cuenta que la clave era Zairi Tupac. Tienes que pensar, tienes que utilizar tus conocimientos de historia universal para que también puedas realizar tus conocimientos de historia del Perú. ¿Ya? Las dos historias son muy importantes. ¿Ok? Listo. 9. La sublevación de Manco Inca se expandió ¿hacia dónde? Ya. Mira, acá la clave correcta sería la letra A. ¿Ok? ¿Por qué razón? Titu Cusi Yupanqui, durante su rebelión, también se reúne con algunos líderes del Collao y de Chile. Ya no llega a Lima. Recuerda que Lima ya era la capital del imperio, ya era la capital del virreinato, el imperio de los españoles en América. Lima ya no puede ser tomada. Por eso que Titu Cusi va a refugiarse con algunos líderes de la región del Collao y Chile. Esa sería la más correcta. ¿Ya? Y la número 10 dice, la parte de su resistencia termina con la firma de la paz de Acobamba. ¿Qué inca de Vilcabamba había formado la paz de Acobamba? Chicos, ¿qué inca de Vilcabamba firmó la paz de Acobamba? ¿Cómo se llamó el inca que firma la paz de Acobamba? Titu Cusi Yupanqui, ¿verdad? Titu Cusi Yupanqui. Muy bien. Listo. Entonces, estas son las respuestas de las 10 preguntas de la dirigida. Domiciliaria, anota por favor. La pregunta 2, la pregunta 4 y la número 5, ¿ya? 2, 4 y 5 son las preguntas de la domiciliaria. ¿Ok? 2, 4 y 5. ¿Listo? Entonces, siendo ya las 9:56, vamos a pasar a nuestro temático. Los 36 alumnos que están presentes están obligados, chicos, ustedes ya saben que es obligatorio realizar el temático. Así que, por lo tanto, debe haber 36 respuestas en el intranet. Muy bien, todos al temático. Ingresamos al temático, por favor, de una vez. Todos al temático. Todos al temático. Lean bien las preguntas, por favor. Está sencillo. Solamente deben leer bien las preguntas. Muy bien, los dejo por aquí entonces un momento mientras van desarrollando su temática.
Bien, chicos, tienen hasta las 10:10 para terminar sus temáticos. Por favor, revisen bien las preguntas, no marques por marcar. ¿Listo? Entonces, lo dejo aquí, chicos. Me voy al otro salón. Repasen, por favor, este tema de que la próxima semana continuamos con el virreinato. ¿Sí? Bien, chicos, eso sería todo entonces. Nos vemos hasta la próxima semana. Cuídense, chicos. Nos vemos.